representar el mecanismo de Higgs en la práctica diaria. Para ello hemos representado tres sistemas dinámicos físicos, un sistema clásico y dos sistemas cuánticos. En el primer sistema, un valle está entre dos montañas, una pelota que cae y que hacia el valle alcanza su punto de equilibrio en la base. Acá en este otro sistema físico, una partícula puede caer desde cualquiera de estos sitios y alcanza su punto de equilibrio, es decir, su estado de base, su estado de vacío en este punto. Y un sombrero mexicano, aparentemente un sombrero mexicano, una partícula que cae y que alcanza múltiples estados de base. Observen ustedes que esta partícula puede caer a los lados, puede caer atrás, puede caer adelante, etc. Y por ello se forman múltiples estados de base, múltiples estados de vacío, múltiples estados en los que la partícula alcanza su punto de equilibrio. Todos los sistemas físicos están representados o están dados por un operador que se llama el Hamiltoniano, al cual nosotros vamos a representarlo como esto. Y el Hamiltoniano tiene un término cinético, cuya fórmula no es dable analizarla en este momentito, y un término potencial que vamos a representarlo como de X, es decir, es igual al término cinético más el término potencial. La energía potencial, que es el término potencial del Hamiltoniano, es mínima cuando las partículas han alcanzado su estado de base, su estado de equilibrio. Y el estado de base de las partículas o de la pelota conserva las simetrías de cada uno de los sistemas, y conserva las simetrías del Hamiltoniano, todas las simetrías en condiciones normales, es decir, en estos dos sistemas dinámicos. Pero en este sistema, el nuevo estado de base, que podría estar acá o acá, rompe las simetrías del Hamiltoniano, rompe las simetrías del sistema. Bien, esto podemos nosotros representarlo con dos ejes, ¿no? El potencial de base en función o con respecto al campo, al cual nosotros vamos a representar con una H. El campo vendría a ser la base. Cuando la partícula o cuando la pelota se encuentra en el punto más alto, tendrá una energía potencial máxima. Energía potencial se define en física como la energía almacenada por una partícula, por un cuerpo, etc., por un objeto, en función solamente de su posición. Repito, cuando la partícula se encuentre en su punto máximo, alcanzaría el potencial máximo. Y cuando la partícula haya caído hacia la base, hacia su estado de base o su estado de vacío, alcanzaría un estado libre que es distinto de cero, como que vamos a representar como una onda. El Hamiltoniano tiene términos libres. El término potencial del Hamiltoniano también tiene términos libres. Y estos términos libres se pueden combinar entre sí para hacer que el estado de base cambie de configuración. Así, por ejemplo, esta configuración del estado de base ha cambiado, se ha modificado. El estado de base adquiere una cima en este sistema físico. Es decir, este estado de base se ha transformado en una cima que es inestable. Esta partícula que está en un estado inestable acá ha perdido ya su estado de base. Esta partícula tiene que, por algún estímulo, caer para adquirir múltiples estados de base. Es decir, estos múltiples estados de base rompen la simetría del sistema, rompen la simetría del Hamiltoniano. Pero cuando se produce este fenómeno, se generan dos tipos de partículas nuevas. Los bosones de Nambu-Goldstone
y los bosones de Higgs. Pero, ¿cómo? ¿Y cómo se comprende esto? En realidad el campo de Higgs, que es el que genera prácticamente el bosón de Higgs, las oscilaciones del campo de Higgs son los bosones de Higgs. El campo de Higgs tiene en realidad 4 subcampos. Pero para nuestro propósito didáctico, solamente vamos a representar al campo de Higgs como constituido por 2 subcampos. Y vamos a representarlo acá por un subcampo H1 y un subcampo H2. Cuando el campo de Higgs está en su estado de mínima energía, el campo de Higgs se representa o puede estar localizado en un círculo. Una partícula que está en la cima debería estar en este punto, es decir, no existe campo de Higgs, porque el campo de Higgs puede tomar valores, puede tomar los puntos de este círculo, pero jamás el punto central. Es decir, partícula en esta cima, partícula en el origen de coordenadas, no existe campo de Higgs, por tanto, no hay masa en esa partícula. Cuando la partícula cae hacia cualquiera de los múltiples estados de vacío que hay en este sistema, el campo de Higgs adquiere un valor determinado. Un valor determinado que está dado por el valor del subcampo H1 y el valor del subcampo H2. Pero entonces, cuando este fenómeno ocurre, pueden ocurrir dos posibilidades. La una es que el campo de Higgs oscile en forma tangencial al punto del círculo. Si oscila en forma tangencial al punto del círculo, este campo de Higgs no necesita energía. Se genera, por tanto, el bosón de Navier-Stokes. El bosón de Goldstone se origina cuando la oscilación es tangencial al campo de Higgs, porque este campo no necesita energía para poder hacer su trabajo. Esta zona es equienergética, los puntos de esta zona son equienergéticos, es decir, son estados de base, son estados de vacío múltiples, pero todos tienen la misma energía. Entonces, la partícula que se origina de la oscilación tangencial corresponde a una partícula sin masa, a la cual vamos a denominar el bosón de Goldstone. Pero cuando el campo de Higgs oscila radialmente, se origina una partícula que se llama el bosón de Higgs. Cuando esta partícula que ha caído quiere subir, necesita energía. Y por lo tanto, el campo de Higgs tiene que oscilar radialmente. El campo de Higgs requiere energía y por lo tanto se origina una partícula con masa a la cual vamos a denominar como el bosón de Higgs. Ahora, ¿cómo interaccionan las partículas? Estas partículas, que puede ser un electrón, que puede ser un quark, con el campo de Higgs. Vamos nosotros a exponer el asunto, ¿no? Supongamos nosotros un electrón que está trasladándose y que en medio camino, pues, está sometido a un campo magnético representado por este resorte. Este campo magnético acelera el electrón y el electrón origina un fotón. Este constituye un punto de acople, un punto de interacción entre el fotón producido y el electrón. La intensidad de esta interacción, la intensidad está dada por, se llama simplemente la carga del electrón. Repito, la intensidad de la interacción entre el fotón y el electrón no es más que la carga del electrón. Supongamos ahora que tenemos el campo de Higgs que está ubicado en todas partes del universo, en el vacío. Al campo de Higgs lo vamos a representar con H o Hc. Supongamos el mismo electrón
que se traslada. En este punto existe el influjo del campo de Higgs. Este electrón toma una dirección distinta. El punto de acople de esta interacción entre el campo de Higgs y el electrón es este punto. Y este punto tiene una intensidad de interacción determinada. Esta intensidad de interacción está dada o es proporcional al campo por una constante a la cual nosotros vamos a llamar eso, como Ge. Y a esto se le denomina la masa del electrón. Es decir, que la masa del electrón sería proporcional a esta constante, que sería el acople del electrón con el campo de Higgs y al valor del campo de Higgs. Si nosotros tenemos una partícula que tiene mayor masa que el electrón y que es un leptón también como es el muón, a la cual nosotros impulsamos con la misma energía que al electrón, por lo tanto la velocidad del muón va a ser menor que la del electrón. Interacciona también en este punto con el campo de Higgs y se produce también acá una acople, una interacción. Esta interacción igualmente será proporcional al campo de Higgs y a G muón. Esta será la masa del muón. Es decir, la masa del muón estará directamente relacionada con G mu, que sería el acople del muón con el campo de Higgs y el campo de Higgs. Mientras mayor es el acople de la partícula con el campo de Higgs, mayor es la masa de cada una de las partículas. Electrón, menor acople con el campo de Higgs, menor masa del electrón. Muón, mayor acople de muón con el campo de Higgs, mayor masa del muón. Esto puede ser representado por medio de coordenadas matemáticas. Cuando nosotros representamos el acople, el grado de acople, en función de la masa de una partícula, esta función tiene aproximadamente la forma siguiente. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que cuanto mayor es la masa, mayor es el acople. O lo contrario. Cuanto mayor es el acople de la partícula con el campo de Higgs, mayor es la masa de dicha partícula. Entonces, nosotros hemos determinado, primero, la producción de los bosones de Goldstone, que son las partículas en masa y que se producen por la oscilación tangencial del campo de Higgs. Segundo, la formación de los bosones de Higgs, que son partículas masivas y que dan masa a las otras partículas elementales. Y finalmente hemos determinado que el grado de interacción de una partícula con el campo de Higgs es proporcional a la masa de dicha partícula.